La charla de hoy, profes, va a ser sobre el tema de evaluación de desempeño. Y voy a decir una cosa frente al tema de evaluación de desempeño. Si bien no todos los docentes son objeto de evaluación, porque por ejemplo los docentes del Estatuto 2277 no son evaluados, necesitamos que las discusiones internas al interior de las instituciones educativas las den todos independientemente del estatuto que sea. Es decir, que si hay un rector abusivo que vuelve la evaluación de desempeño un motivo de desquite, tenemos que rodear al docente perjudicado independientemente del estatuto que sea. Y el docente del 2277 también hoy va a quedar con unos elementos frente a la evaluación de desempeño que le permita pues también entender esta realidad. ¿Correcto? Entonces por eso digamos es un genérico, independientemente si hay orientadores acá o docentes del PTA, vamos a hacer un genérico de evaluación de desempeño en el tema docente que da los criterios generales de discusión al interior de las instituciones educativas. Esa es la primera claridad. La segunda claridad, quienes están en la zona sindical mía, yo atiendo Neira, Filadelfia, La Merced, Corregimiento de Samaria, la zona 4 de Manizales, que son el Instituto Tecnológico, el Instituto Universitario, Liceo Isabel la Católica, Divina Providencia, Instituto Manizales. Me habrán escuchado decir por lo que voy a arrancar. No me acuerdo cuál es de los dos humoristas porque en este momento se me olvida. Hay un, creo que no sé si es Ricardo Quevedo o Fran el Flaco, que en uno de sus cuentos, de sus rutinas, hace referencia a que para que una persona se ve un noticiero y que para qué le va a importar los indicadores económicos y que qué le va a importar el tema del precio del petróleo y que eso para qué, que qué le va a importar el precio del dólar, que eso para qué. Y él hace un poco una burla de estos asuntos. Y yo lo que les digo es esto, profes, eso es una equivocación abismal. Porque nada de los fenómenos colombianos, inclusive en evaluación de desempeño, y eso lo voy a probar ahora es una decisión soberana de estos gobiernos. Por lo general son imposiciones, y lo digo de esta manera, FECODE tiene una propuesta que ustedes la escucharon ahora en la charla de Alfredo, sobre ingresos corrientes de la nación atados a unos ingresos corrientes de la nación que permita definir cuántos son los recursos para salud, educación y saneamiento básico. Y en ingresos corrientes de la nación, ¿qué se tiene en cuenta? El precio del valor del petróleo. Es decir, el precio del valor del petróleo en últimas determinaría cuánto es lo que le llegaría a educación, poniendo una hipotética. Entonces, en el tema de evaluación de desempeño, no me voy a dedicar solamente al contexto, a decir una evidencia es esto, es un criterio de evaluación es esta. No, si bien voy a hacer todo el marco normativo de la evaluación de desempeño y vamos a hacer unos ejemplos, también vamos a hablar del tema del contexto internacional, del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, para que vean muchas de esas cosas que la OCDE recomienda, cómo se terminan volviendo cosas absolutamente similares a lo que se hace en estos países que estamos metidos en ese grupo. Escuela sindical, esta charla se llama el contexto nacional e internacional de la evaluación de desempeño y el estatuto de la profesión docente propuesto por FECODE, ¿sí? Yo hago una pregunta, ¿alguien conoce estas muñecas? ¿Cuáles son las muñecas matrioska, las rusas? ¿Cuáles son? Las que tienen varios. Ojo, esas muñecas que son estas, ¿sí? Para el que no las conozca, recuerden que se llaman muñecas matrioscas. Eso tiene una historia bonita de un carpintero ruso. Bueno, pues ya venimos la historia. Va a ser la analogía de la charla de hoy, por dos razones. La primera, porque en evaluación de desempeño vamos a ir de lo más macro planteado por los organismos internacionales de crédito a llegar hasta la evidencia en un cuadro
de evidencias de evaluación. Vamos a hacer todo ese recorrido, de lo más a lo menos, ¿sí? De lo más general a lo más particular. Y también porque necesito que quede una cosa clara, es que si no se entiende ese panorama internacional, no se puede ver la evaluación de desempeño aislada de lo que pasa en el resto de sectores de la educación, en el resto de la educación, ¿sí? Esa es una claridad. Entonces por eso utilizo esa figura que al final, para que se entienda, ay, pero Víctor, ¿por qué va a hablar de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional? ¿Y eso qué tiene que ver? No, a mí dígame cómo defenderme del rector que no me quiere evaluar bien. Eso también va a haber. Pero necesitamos primero mirar unas cosas de contexto para analizarlo. ¿Sí? Mire, profesor, voy a arrancar por esto, pero aunque Alfredo ya lo mencionó, yo lo voy a pasar por encima, y es que nosotros, a partir del 2001, cambió la forma en que se mandaban los recursos para salud, educación y saneamiento básico. Eso lo explicó Alfredo de sobra. Bueno, en eso no me voy a detener porque afortunadamente vienen de una muy buena charla. ¿Sí? Se perdió plata para educación, eso no nos vamos a detener en eso, ya lo venían. Están gráficas del propio Ministerio de Hacienda en donde explica cómo los recursos para educación, salud y saneamiento básico han disminuido a partir del 2002, ya lo vieron arriba, ¿sí? Cómo los entes territoriales asumieron responsabilidades y empezaron a... Bueno, pero aquí arrancamos con un elemento que hace parte de la charla. Hace poco Colombia ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ¿sí? Y la gente tiene un poco la idea cuando ve son las noticias de que es que ingresamos a una especie de club de amigos de la filantropía mundial y que como nos vamos a juntar con los ricos de la OCDE, eso automáticamente nos vuelve ricos, ¿sí? Como si yo saludara a Sarmiento Angulo y se me llenaran los bolsillos de plata, ¿sí? La OCDE es un club en donde hay quienes dominan y quienes son los dominados, es así, y donde las prácticas que imponen son prácticas destinadas a conservar la situación de subdesarrollo de estos países. Bueno, además nos vienen diciendo hace 40 años que somos un país en vía de desarrollo, pero parece ser trocha de desarrollo, ¿sí? Y la OCDE plantea varias propuestas. Ahora me voy a meter en el tema de formación docente. La OCDE plantea que tiene que haber una reducción de planta de personal. Y les voy a dar este dato. Hace un poco más de 20 años el magisterio tenía más de 500.000 docentes. Hoy somos un poquito más de 340.000, de los cuales 56.000 son docentes provisionales. Aprovecho para decir una cosa. Los compañeritos que son felices diciendo, oiga, docente del 2277, ¿usted cuándo se va a retirar para que le deje la oportunidad a estos pollos que enseñan tan bien? No, eso es cuento. Eso es cuento porque en la práctica lo que está haciendo el gobierno con los docentes retirados es no nombrar más o a lo sumo nombrar un provisional que no tiene derechos de carrera, ¿sí? Congelación del escalafón docente es la pelea que estamos con el gobierno. El gobierno se niega a citar a concurso docente, tiene frenado ascenso y reubicación salarial en el acuerdo que va apenas para el otro año y falta ver cómo será el tema del cumplimiento, ¿sí? Eso lo están haciendo como recomendación de la OCDE. Privatización vías APP. Miren el proyecto de ley que acabó de presentar María Fernanda Cabal, en donde plantea que si los resultados de los estudiantes son bajos en las pruebas estandarizadas, esos colegios pueden hacer parte de entrar a ser administrados por privados, ¿sí? Bajo las reglas de los privados. Bueno, tema que hay que echarle mucho ojo. La OCDE plantea muchas cosas, como que el salario mínimo en Colombia es muy alto, como que las pensiones, estamos muy pollos para las pensiones en Colombia, y cómo así que en Colombia se pensionan tan jóvenes, cuando tienen una expectativa tan alta de vida, es decir, casi que creen que la pensión no es una pensión para usted tener unos años para disfrutarla, sino que es una especie como de subsidio funerario, ¿sí? Y la OCDE tiene documentos específicos sobre el tema de educación. Voy a hablar de dos. Este primer documento se llama Mejorar las escuelas, estrategias para la acción en México. Y ustedes me dirán, Víctor, pero es que eso es México.
Pero la razón es esta: cuando usted lee el documento completo de la OCDE, él dice, este es un documento para México, pero desde antes de este documento, países de la OCDE y no de la OCDE ya estaban aplicando estas mismas recomendaciones. Entonces aplica, digamos, para todos los países que se vincularon hace poco a la OCDE o que no son de la OCDE pero que han atendido estas recomendaciones. Y vamos a hablar de varios. Dicen que ellos, dentro de los objetivos que tienen, son, selecciono 3: evaluar para ayudar a mejorar, fortalecer el liderazgo bajo el seguimiento de instrucciones en las escuelas, garantizar el financiamiento para todas las escuelas, aunque ellos plantean un financiamiento que es vaca, padres de familia cuánto ponen, sector productivo cuánto ponen, un concepto muy diferente de financiación. Entonces ellos dicen que van a hacer una serie de recomendaciones para estos países, y en esto quiero que juguemos un poco y ustedes digan, venga, de estas recomendaciones, cuáles ya están en Colombia y cuáles no. Yo hago una pregunta: acá hay docentes del PTA. Algunos docentes del PTA. No lo digo porque voy a hacer una alusión más adelante, y es para que no se sientan atacados. Cuando voy a mencionar, una cosa es la política del gobierno en PTA y otra cosa es la discusión con las personas. Con las personas todo el cariño, toda la amabilidad, la contradicción no es con ellos, todo el respeto, participan en los paros y todo. Me refiero a la política gubernamental de PTA, que lo va a mencionar. Entonces dice que primero se deben implementar esos estándares entre el magisterio, entre los docentes, y lo de los estándares ya es muy peligroso, porque lo que plantea la OCDE es que tiene que haber estándares de cómo se enseña y qué se enseña. Y la pregunta es, ¿ya hay estándares de qué se enseña? Sí, están los DBA, están los estándares, bueno. Y de adoptar, bueno, en esta no me voy a detener, qué son los estándares para ellos. Ustedes dicen esto. En la segunda parte dice la OCDE en ese documento: para los docentes que no sean permanentes, es decir, los provisionales, tiene que haber algún tipo de sanción, que si pierden 2 evaluaciones o una, no pueden aspirar a ser docentes permanentes. Imagínense. La primera es una prueba para revisar si usted es idóneo o no para enseñar, es decir, no basta con la universidad ni basta con el concurso, ¿sí? Bueno, miren, y miren esta: que haya concurso. El concurso además es por ley, pero la pregunta no es si debe haber concurso o no, sino para qué el concurso y qué se pregunta en el concurso, y eso que es otra discusión. Entonces dice, tiene que haber un periodo de prueba exigente y una evaluación de desempeño exigente, muy exigente, y para eso vamos a, miren esta palabra en los documentos de la OCDE: crear un equipo de tutores docentes de excelencia para ofrecer tal ayuda. ¿PTA? ¿Sí? Dice, deben completar el periodo de prueba con un estándar satisfactorio, ¿sí? Recomendación 8, ¿qué hace? Desarrollar un sistema riguroso de evaluación. Y mire lo que dice al final, que ese es un subrayado propio: sanciones a los docentes que tienen un desempeño bajo. Sanciones. ¿Qué es lo que hay hoy, digamos? ¿Sí? La OCDE también tiene este otro documento, que es el reporte de la OCDE, la prueba de evaluación docente, y tiene un capítulo completo sobre el tema de la rendición de cuentas. Aquí voy a sacar la primera conclusión frente a las recomendaciones de la OCDE. La OCDE lo que plantea es que la evaluación tiene que ser sancionatoria, punitiva, castigo. Casi que devolver es un tema de reciclar docentes. Entra, no cumplió, sale, provisional, no cumplió, no se puede presentar por una prueba permanente, por una plaza de nombrado. Queda castigado. Y ustedes van a decir, bueno, esto lo dice la OCDE, pero ¿eso cómo quedó en Colombia? Y aquí voy a meter en el panorama nacional. Alfredo explicó arriba los efectos del acto legislativo 01, cómo se disminuyeron los recursos. Bueno, pero resulta que cuando
Pegadito del acto legislativo 01, como reglamentación de ese acto legislativo 01, surgió la ley 715. ¿Sí? Y en la ley 715 pasó lo siguiente: salió la ley y la sacó el Congreso, y el Congreso en los últimos artículos le dijo al presidente de la República: presidente, le damos facultades extraordinarias para que usted cree un nuevo estatuto de la profesión docente, usted solito. Pero le pongo dos condiciones básicas para ese nuevo estatuto, le dijo el gobierno del Congreso al presidente. ¿Cuáles son las dos condiciones? La primera condición: tiene que ser acorde con la nueva distribución de recursos y competencias y con los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que el nuevo estatuto docente tenía que ser más barato que lo que venía. Es decir, un nuevo estatuto que se acomodara a los pocos recursos que se iban a empezar a girar. Y lo segundo, tenía que estar acorde a todo el nuevo sistema de competencias, de mayor poder de los rectores, de incorporación de los estándares y demás. Con esa condición. Pero bueno, hay otra condición adicional, además del artículo 112.2, le digo, tiene que haber un mecanismo de evaluación, capacitación y permanencia de ascensos y exclusión de la carrera, lo que no existía en Colombia. Y se crea con esa mezcla entre Pastrana, malo, y el perverso de Uribe. Sale esa mezcla y queda este decreto 1278. Entonces, ¿qué es el 1278? ¿Cuáles son dos propósitos del 1278? El propósito principal es que sea un estatuto baratero, absolutamente barato, casi gratuito, de hecho, que le valgan menos los docentes. Y el segundo propósito del decreto 1278 está claro, lo dijo en su momento Alejandro Gaviria con la comisión, y es que el propósito es, con la misión alesina, es romperle el espinazo a FECODE, dividir a FECODE. Por eso voy a hacer una cosa acá. Yo por eso considero equivocado a aquellos que creen que el magisterio es una serie de islas y que ellos son representantes de un estatuto en particular y no representantes del magisterio en su conjunto. Eso es una estrategia uribista. El magisterio es uno solo, con particularidades en discusión. Pero aquí nadie es mejor que otro ni peor que otro. Aquí no estamos haciendo esas diferencias pues en la pelea de perros y gatos que nos quiere meter. Y el decreto 1278 empieza a incorporarlo de evaluación. Entonces dice artículo 24, una causal de exclusión, que usted pierda 2 evaluaciones de desempeño, hasta luego. Por debajo de 60 queda retirado del servicio, así lleve lo que lleve, ¿sí? Pero acá hay que hacer la siguiente claridad: si bien nosotros tenemos diferencias de fondo con el decreto 1278, también decimos lo siguiente: mientras haya herramientas al interior de ese decreto que permita defendernos, por ejemplo en el tema de evaluación de desempeño, hay que utilizarlas, ¿sí? Y el decreto 1278, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar del decreto 1278, después del 3782 y después de la guía 31. Lo general, más particular y más desmenuzado de cómo la evaluación de desempeño. Pero estos criterios son claves que ustedes los tengan en cuenta en las discusiones en las instituciones educativas. El primer criterio es que la evaluación de desempeño tiene que ser una evaluación objetiva, si no puede ser sobre caprichos personales del rector. Esos son criterios de la ley, del propio decreto, ¿sí? Lo segundo, que tiene que ser confiable. Voy a poner un ejemplo de confiable que lo voy a desarrollar más adelante. Si bien un rector tiene la potestad para observar clase,
yo no les voy a echar cuenta de que no lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero cuando es con fines de evaluación de desempeño, tienen que cumplirse al menos dos condiciones. Una, que eso haya sido un acuerdo entre las partes. Y la segunda condición es que el instrumento que se utilice tiene que ser un instrumento confiable. Pongo un ejemplo, entonces si vamos a hacer una encuesta a estudiantes, bueno, ¿cómo se selecciona la muestra de manera objetiva? ¿Cuáles son las preguntas que se hacen? ¿Sí? Eso lo voy a desarrollar más adelante. Tiene que ser un criterio de universalidad. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, los docentes PTA, los que están en comisiones y otros, no tienen instrumento concreto de evaluación, pero el criterio de universalidad permite aplicar esos criterios para los que no estén específicamente definidos por la ley. ¿Sí? El criterio de transparencia, que es que todas las actuaciones sean públicas mediante actas, por escrito. Bueno, el tema de participación es que se involucre la mayor parte de la comunidad educativa en la evaluación, por lo menos en los criterios. Y este último, que aprovecho para decir algo, este último es el único con el que FECODE no está. De acuerdo, al final les voy a contar la propuesta de FECODE y la única que no aparece es concurrencia, por una razón, y el gobierno lo tiene ahí y es un argumento peligrosísimo. Yo les pongo ese ejemplo. Hay un salón, ¿hay alguien de La Dorada? Acá. Está La Dorada. Yo digo que en La Dorada no hay salones sino hornitos crematorios, ¿sí? Entonces usted tiene en La Dorada un salón de 50, los niños chamuscándose ahí, con hambre, en las peores condiciones, el salón sin nada de dotación, sin ventilación, el colegio sin biblioteca. Todo eso culpa del gobierno, y resulta que el estudiante no aprende y es culpa del profesor. Lo pongo en un caso extremo, pero que así funcionan muchas de las instituciones. Entonces, con ese criterio de concurrencia, Educal no está FECODE no está de acuerdo, y en los criterios que tiene la propuesta no está ese por esa razón. Aquí me voy a detener en este, que es parte del cuento. ¿Cuál es una de las dificultades que tenemos con los rectores o los rectores con sus jefes inmediatos? Es que los rectores hacen la evaluación de desempeño sobre cosas que no son el desempeño de los docentes. Por un ejemplo, yo por ejemplo he visto a un amigo mío de acá, que no va a decir su nombre, en grupos de baile, y entonces yo lo veo allá y les enseña ¿qué? No, a lo que me refiero es que él puede hacer eso, pero su evaluación de desempeño no puede estar condicionada a eso, porque la evaluación es de las funciones específicas de usted. No se puede entender la evaluación de desempeño como algo extra. Y ahora lo voy a explicar con qué es una contribución. Entonces, ¿de qué nos vamos a pegar? ¿De qué nos vamos a pegar? Lo que dice eso es cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeñan. Y aquí vamos a referirnos a esto. El manual de funciones nuestra está en la resolución 09317, pero todo el anexo 1 cambió, y cambió con la resolución 15683. Entonces ustedes cogen, entonces un rector le dice, venga, usted necesito que me haga como contribución, hágame un baile de joropo, y usted le dice, o hágame aseo, que es la más común, o entrégueme PAE, ¿sí? Entonces usted le va a decir, señor rector, miremos la manual de funciones nuestra, la 15683. Si usted me encuentra ahí la palabra aseo, se lo hago como parte de la evaluación de desempeño. Si usted me encuentra en el manual de funciones la palabra alimento, cualquier cosa, cualquier sinónimo, empanada, buñuelo, cualquier sinónimo, lechona, lo que quiera de comida, si usted la encuentra ahí, le reparto el PAE con todo el gusto del caso y lo metemos en la evaluación de desempeño. Es más,
lo invito a comer y todo como parte de la evaluación de desempeño. Había que recuperar sus días de pago. En el colegio mío cocinan. Bueno, no, además, si usted demuestra que cocina bien y me demuestra que eso está en la resolución, si le queda el arroz pegotudo, es insatisfactorio. Pero entonces lo digo esto medio caricaturizando es porque, profe, vea, si bien nosotros en el punto 10 de la negociación entre el gobierno y FECODE tenemos que tiene que actualizarse el manual de funciones y eso está en los acuerdos, eso no quita que mientras nosotros tengamos elementos de ahí, los rescatemos en el tema del manual de funciones, porque se acabó la sinvergüencería de que nos ponen a hacer lo que se les da la gana. Por ejemplo, tenemos una institución educativa, creo que es de Marulanda, en donde los profesores están cuidando, bañando, alistando a los niños porque duermen con ellos. Marulanda, ayer me di cuenta de ese, ayer, y venía como escandalizado. Yo no me imagino de uno con dificultades con sus hijos. Bueno, además no se puede llevar los hijos para allá. Imagínese uno con el de segundito alistándolo en el uniforme y uno en eso, y que ese niño le pase algo en la noche estando con uno, ¿quién responde? Y uno bañando a los niños, ¿sí? Hoy, este es un caso real de, creo que es una institución educativa, bueno, no voy a decir el nombre para no, pero es en San Félix. Y la secretaría se lava las manos diciendo que es que no hay otra forma, que porque a solo se llega en mula. Yo no sé qué tipo de mula se refiere, pero es de muy difícil acceso. ¿Sí? No, a lo que me refiero es que... No, eso a lo que me refiero... Sí, vea, les digo eso, vea. Pongo este ejemplo porque dicen, es que si yo hubiera puesto ese ejemplo al 8 días, lo hubiera puesto como los ejemplos que a veces pongo, que es como caricaturas de ejemplo, como situaciones extremas, pero esa es una situación real. Como situaciones ficticias, pero esa es una situación real. Nosotros lo permitimos. Sí, pero sigo para no perder el hilo, ya ahorita abro el espacio. Entonces, primera conclusión acá, profes, la evaluación de desempeño es de sus funciones, nada más allá de eso. ¿Sí? El mismo decreto 1278 dice que ¿cuáles son las consecuencias? Si usted saca 2 veces inferior a 60, se va, eso ya lo dije ahora, pero la ley está reiterada. Entonces vamos en este orden, decreto marco 1278, pero el decreto general no plantea las particularidades de cómo se evalúa. Los detalles de cómo se evalúa están en el artículo 36, están en el decreto 3782. Y aquí quiero hacer unas claridades. Primero, en el artículo 9, ¿cuál es una responsabilidad del Ministerio de Educación? Y ojo que esto es muy importante para que ustedes se defiendan con los rectores, porque los rectores cuando ustedes les dicen, venga, evalúenme sobre la base de lo que dice la guía 31, ellos dicen, yo no le hago caso a guías, las guías caso es la ley. Y la razón de por qué la guía sí debe ser el motivo de la evaluación es porque la ley, lo que dice el decreto es que una competencia del ministerio es impartir orientaciones sobre cómo se evalúa. ¿Y cuáles son esas orientaciones? ¿A través de qué mecanismo las dan? A través de la guía 31. O sea que el sustento para lo que voy a explicar ahora, que es donde más me voy a quedar de la guía 31, es lo que dice el decreto 3782. Es que es una responsabilidad del ministerio orientar cómo se hace y se orienta a través de guías. Usted no orienta a través de un decreto porque los decretos son absolutamente generales. ¿Cuáles son responsabilidades del evaluador? Yo saqué, dentro de todas saqué 2. La primera que me parece muy importante, sobre todo donde hay situaciones de acoso, es que se promueva un ambiente de confianza, respeto, comunicación efectiva. Y el segundo, que es la palabra que más voy a insistir, es el concepto de concertar. Ya veo los primeros ojos cerrados. Es el criterio de concertar, ¿sí? Y aquí voy a despejar un mito. ¿Cuáles son las responsabilidades
de la persona a la cual evalúan. Profe, usted es el que tiene que estar pendiente de su proceso de evaluación. Si a usted, por ejemplo, el rector no lo llama a la evaluación, es usted el responsable de decirle por escrito que necesito que me evalúe. Porque aquí hay muchos colegas que no me llamó, me voy a hacer el loco. No, yo no le voy a decir. Él tiene que saber que él me tiene que evaluar. No es responsabilidad de él. Es responsabilidad del evaluado. ¿Sí? Entonces el evaluado tiene dos responsabilidades: informarse sobre el proceso de evaluación en general, y lo otro es solicitar por escrito que lo evalúen cuando no lo han evaluado, porque les voy a contar casos reales. Aquí hay docentes que van el otro año a cualquier cosa y por favor mi evaluación de desempeño la presentan el Secretaría de Educación, cero. ¿Y por qué cero? Porque nunca le subieron nada. Y después el problema para que les vuelvan a hablar plataforma para todo, y se les pueden pasar convocatorias que tengan lo demás por creer que es responsabilidad del rector y no de ustedes, ¿sí? No de nosotros. El mismo decreto 3782 habla una cosa que son generalidades, pero que los voy a mencionar, y es que el 70% de la evaluación son las competencias funcionales, que es lo académico, lo administrativo y lo comunitario, ¿sí? Que el otro 30% son estas 7, de las cuales usted evaluado, usted escoge 3. Usted escoge 3 de las 7. Y aquí decir una claridad. Es que esa tampoco se la... Dime. Entonces hay instituciones en las que estandarizan eso para todos. Ah, no, es que además eso no puede ser estandarizado. Nicolás Víctor, entonces este año vamos a escoger las primeras 3, pero usted que es muy bueno en la última, no, aquí las primeras. No, es que esa es parte de lo que necesitamos despejar de mitos hoy. Y usted escoge, porque es que además eso es como los estudiantes. Usted no puede tampoco cometer el error de estandarizar la evaluación con los estudiantes, porque habrá unos que son mejores para la expresión oral, y a otros que se les dificulta hablar en público, pero que son brillantes escribiendo. Entonces, si usted piensa eso como docente, usted tampoco puede aplicar eso en la evaluación. Entonces usted escoge. Usted puede que sea un cusumbo solo y desarrolle actividades solo, muchas, porque también hay personas así y no es malo. ¿Y por qué le van a evaluar trabajo en equipo? Pues que acaso eso se volvió una virtud para definir si usted es bueno o mal docente. Entonces ustedes 7 escogen, y no puede ser para todos la misma. Recuerden que la evaluación no es un paquete, la evaluación es individual, ¿sí? Y mide su desempeño individual, no el desempeño del colectivo, ¿sí? Ya lo tengo acá más adelante, pero sí, ya en la propia guía 31. Cuando no le sigue el concepto. Sí, ya voy a desarrollar más en la guía 31 cuando llegue, les voy a mostrar esa parte. Vean. Pero resulta que nosotros también tenemos la siguiente dificultad. Estamos en medio de la evaluación y decimos, venga, no se puede hacer nada. Y se pueden hacer al menos 4 cosas contra la evaluación. La primera, cuando ya está el resultado final de la evaluación a final de año, usted puede decir, ¿sabe qué, señor rector? Yo no estoy de acuerdo con la evaluación por tales y tales razones. Y presenta un recurso de reposición que es ante el propio evaluador. Pero si no está satisfecho con esa respuesta, usted puede pedir subsidiariamente el de apelación ante el jefe directo del rector que le resuelva ese recurso. Ahora voy a dar más detalles sobre eso. Pero también existe esto que es antes de. La ley, el Código Disciplinario Único y el Código de Procedimiento Civil contempla lo siguiente: es que hay inhabilidades e incompatibilidades. Yo le menciono una. Resulta que el evaluador es mi tío. Entonces, lo digo pues desde el punto de vista de alguien hacer las cosas de manera honesta. Yo lo puedo que se declare impedido porque es que tengo un grado de cercanía, consanguinidad con él, ¿sí? Pero también la ley plantea lo siguiente. La ley lo llama enemistad grave.
Y el mismo artículo de la ley dice enemistad grave o una amistad muy cercana. Por ambas razones puede haber o impedimento o recusación. O es que el rector es que, por ejemplo, en el caso de los profes del INEM, la bárbara de rectora que tienen, que yo estoy haciendo como un top del departamento y ella está ahí cerquita del top 3, ella inició un proceso disciplinario contra docentes de esa institución. Eso es un motivo de recusación. Si hay un proceso entre las partes de forma queja disciplinaria, penal o fiscal, es una recusación. Es decir, si ustedes ven que no hay garantías, si ustedes ven, ahora cuando les envíe la presentación les voy a enviar una lista de recusaciones y ustedes van a ver, de esta me podría pegar yo en un momento determinado, para que se llenen de argumentos, porque es que si es un rector que usted está con él en medio de un proceso de acoso laboral, usted lo puede recusar, ¿sí? Bueno, entonces herramientas sí hay. Entonces, recapitulo. Íbamos en el decreto marco 1278. Decreto que definía más o menos detalles de la evaluación, decreto 3782. Pero el que define en detalle, en la minucia, cómo se hace la evaluación de desempeño, es la guía 31. Vuelvo y repito, hay cosas con las que uno no puede estar de acuerdo, pero para la evaluación de desempeño esta puede ser la salvación, si ustedes la utilizan bien, ¿sí? Guía 31. Y voy a mencionar algunos aspectos de la guía 31. Miren lo de la guía 31 a propósito. Para el proceso de evaluación anual de desempeño laboral de docentes y directivos docentes se deben elegir 3 de las 7 competencias comportamentales establecidas en el glosario. Tú me decías que dónde estaba, ahí está en la guía 31. Esta selección debe concertarse entre evaluador y cada evaluado. Y cada evaluado. ¿Sí? Porque es que hay veces acá hacen evaluaciones en grupo. Siguientes 5 para la evaluación. Sí, eso pues. Y voy a insistir mucho en esta palabra. Si ustedes cogen la guía 31, esta palabra aparece por lo menos 11 veces. Y es el criterio de concertar los criterios de evaluación. La misma guía 31 plantea que no puede provenir de apreciaciones personales o impresiones subjetivas. Que tiene que sustentarse en pruebas y en demostraciones objetivas del desempeño laboral. Ahora pues vamos a detallar más. Aquí es parte de donde arranca el lío con los rectores. Aquí voy a hacer una claridad. Esto no es un tema contra los rectores, es contra algunos, pero lo que pasa es que los rectores también son víctimas cuando tienen evaluadores que los evalúan mal. Yo aquí me refiero es que son herramientas contra un mal evaluador, independientemente si el mal evaluador es un rector o un director de núcleo o la Secretaría de Educación, ¿sí? Entonces, en este cuadro que vamos a desarrollar más adelante, en la guía aparece guía gestión académica, y la guía misma le dice qué es dominio curricular y las contribuciones que puede hacer. Ahora les voy a dar la definición de contribución para que nos quitemos el mito de la cabeza de que la contribución es un tema como extraordinario, casi que como los regalos de los Reyes Magos, como algo adicional para el niño en el pesebre. Pero eso lo vamos a mirar ahora en el marco de la... Entonces ahí en gestión académica trae todo, dominio curricular y todas las que usted puede colocar. Vamos a ver si nos acordamos de memoria ahora de esto. Demuestra conocimientos, aplica, conoce, propone. Ahora vamos a mirar dónde es la aplicación práctica de esos. En el tema de planeación de organización también están descritas las que se deben colocar, cualquiera de ellas que usted escoja. Si usted va a hacer una diferente a esas, la acuerda en consenso, pero no es por fuera lo que aparece acá.
Lo mismo en pedagogía y didáctica. Lo mismo en evaluación del aprendizaje. Lo mismo en gestión administrativa, ¿sí? Lo mismo en seguimiento de procesos. Todos los que ustedes ven aquí, voy a poner ese seguimiento de procesos. Seguimiento de procesos. Y hay una lista acá que está en la guía. Entonces dice, desarrolla actividades de acuerdo con el calendario y la jornada escolar. Interactúa efectivamente con las diferentes instancias de la institución. Listo. Asiste a los recursos, tanto. ¿Sí? En gestión comunitaria también hay una lista que usted puede coger. En interacción también. En liderazgo, en comunicación. ¿Sí? Lo digo es porque cuando en las instituciones educativas están haciendo el cuadro de contribuciones, en el punto de contribuciones ponen unas cosas loquísimas. Y ahí es donde empieza el primer golazo que le meten a los maestros. Es que contribución tiene que ser algo extraordinario. Es contribución, no, venga, pinte el salón, porque es que eso sí es una contribución, como algo adicional. No, profe, vea, hágame, pódeme el pasto del frente, y eso sí es una contribución. Entrégueme la alimentación escolar los viernes, porque eso sí es una contribución. Les cuento un ejemplo de mi coordinador en su momento. Se inventó que es que un pre-IFEX por la tarde. Y yo le dije, de entrada, mi manual de funciones dice que yo tengo una jornada laboral de 6 horas incluido el descanso en este. O sea que por lo tanto mi tarea no puede estar por fuera de esa función, salvo que a mí se me dé la quiere, pero no puede ser una imposición. ¿Sí? ¿Cómo? O que pague horas extras, pero no se puede tomar una contribución como un tema extra. Oiga, entrénenle a los muchachos, al profesor de sociales, entrénenle a los muchachos para los intercolegiados y ponga eso en contribución. No. Eso no es contribución. Contribución no es algo extra. Más lo voy a poner más suave, más simple. Realmente con lo que ustedes todos los días hacen, de libros reglamentarios, de guías, de participación en el consejo académico, de participación en el comité de área, de las clases como tal, ya solo eso, y ahorita voy a explicar por qué eso ya daría para una nota muy alta en evaluación de desempeño. Es para que nos quitemos de entrada, es que no, es que se siente uno como si fuera un vago. Los rectores lo hacen sentir a uno como un vago si no mete contribuciones como extraordinarias. Entonces el profesor de biología todo preocupado porque no pudo diseñar la cura contra el COVID. Y entonces angustiado, que es que el rector me está diciendo que contribuciones. Y no, profe, quédese tranquilo, que usted no va a inventar la cura para el COVID, pero eso no le va a afectar la evaluación de desempeño. ¿Sí? Ese es el criterio de contribuciones. Y la misma guía le dice, venga, cuando usted vaya a definir qué es un criterio de evaluación, usted un criterio, diga, que ponga un verbo, que ponga un objeto y una condición de calidad. ¿Cuál? Diseñar el plan de trabajo para su área basado en el PI de la institución educativa. Punto. Y así diseñar cualquiera, que lo voy a poner ahorita con un ejemplo de una tabla. Y aquí necesito que le peguen una ojeada a lo que dice la misma guía sobre qué es una contribución. ¿Sí? Si ustedes acá me demuestran, cualquier rector me demuestra, o cualquier evaluador, que aquí la contribución es algo extraordinario, ¿qué dice? Una contribución individual se puede definir como un resultado concreto y explícito, observable y medible, con el que se compromete el docente o directivo docente evaluado durante el año objeto de evaluación como aporte al cumplimiento de las metas institucionales. ¿Sí? Y aquí voy a ver, aquí no se ve bien, pero lo voy a leer desde acá. Estos son algunos ejemplos. Esto igual se los voy a enviar. Entonces, por ejemplo,
¿Están así? 10 y 50. Bueno, entonces yo vi una cosa de tiempo. ¿Qué hora es? Bueno, eso me crea líos. Bueno, entonces les voy a decir lo siguiente. Este es un cuadro de contribuciones. Si ustedes en Francalit hasta contribución individual lo tiene resuelto la guía 31. ¿Cuál es el quid del asunto? Que usted pone el área de gestión, en ese caso, digamos, vamos a hacer el ejemplo de la académica. Después pone la competencia, que esa ya está definida, dominio curricular. Y de la lista de dominio curricular, usted escoge el que quiera. Devolvámonos. Aquí puse, conoce e implementa los estándares básicos de competencia. ¿Qué dónde está eso? Aquí. Conoce e implementa los estándares básicos. Y después de que esto ya está definido, que usted escoge, siguen los criterios de evaluación. En los criterios de evaluación, la Secretaría de Educación de Caldas recomienda que se pongan 3 criterios de evaluación, y por cada criterio de evaluación se ponga al menos una evidencia, ¿sí? ¿Y qué es un criterio de evaluación, profes? Un criterio de evaluación es un verbo que defina cómo va a cumplir usted esa contribución individual, cómo va a contribuir con esa propuesta. Entonces, voy a poner ese mismo ejemplo. En criterios de evaluación, realiza las guías para el grado 7º de Ciencias Sociales basado en el formato institucionalizado y con las actualizaciones respectivas. ¿Y cómo pruebo yo que hice eso? Y aquí es donde pasa el tercer punto. Profe, es que las evidencias tienen que ser medibles también. Voy a decir un ejemplo caricatura. Si usted dice que va a hacer una guía para probar que tiene dominio curricular sobre la base de los estándares del ministerio, en las evidencias ponga entregar ¿cuántas guías? Una guía o 2 guías. ¿De qué grado? Del grado 7º. ¿De qué manera? Hecha sobre la base de los estándares y eso. Lo digo ¿por qué? Porque si usted pone en una evidencia genérica, entregar guías sobre tal tema, el rector le puede decir lo siguiente cuando lo vaya a evaluar a final de año. ¿Cuántas guías me va a entregar? Profe, rector, hay unos colegas además que entregan unas carpetas de evidencia, que es un camión de evidencias. Entonces el del camión de evidencias, el rector le puede decir: venga, usted me está entregando 50 guías. Y él, sí, le estoy entregando 50, no. Usted tuvo 100 clases, me tendría que haber entregado 100 guías. No, lo digo pues un poco exagerando. Si usted no, y por lo tanto, como me entregó solo la mitad de las guías, le voy a poner la mitad de la nota. ¿Sí? Entonces, necesitamos que ustedes dejen definidos en la evidencia el tipo de evidencia que van a entregar, cuántas van a entregar y en qué tiempo lo van a entregar. Lo digo así porque necesitamos quitar otro mito. Es que ¿quién dijo que no se puede sacar 100? ¿De dónde sacan ese cuento los rectores que no se puede sacar 100? Ah, que es que usted el otro año necesita mejorar más. No, pues ya veremos el otro año. La futurología no es lo mío. El otro año hablamos, eso discútalo con el profesor Salomón o con Janine. O bueno, Walter Mercado, que murió hace poquito. Walter Mercado, ¿cierto? Los que saben de Walter Mercado, ¿qué le pasó? ¿Murió? Está en el más allá, bueno. Entonces, sí se puede por eso, profes, porque vea, yo les pongo el siguiente ejemplo. Si usted en todas las contribuciones, en las evidencias tiene 1, 2 fotografías, 3 videos, 4 cosas, y si usted al final cumple con todo eso, ¿por qué no puede ser 100?
es que también, que no vamos a caer como muchos colegas. Yo tenía un profe en la universidad en el que usted le sumaba las notas de los exámenes de selección múltiple y le daba 4.8. Mauricio Aranzazu. Pero usted quería tanto a Mauricio Aranzazu que le faltaba sino darle un pico de la felicidad y usted aceptaba que no sacaba 5. Pero usted puede sacar 100 en esto. No hay impedimento para hacerlo. Lo que pasa, profes, antes de seguir con más ejemplos, es que ustedes tienen que hacer las cosas medibles. Voy a poner un ejemplo. No pongan en criterios de evaluación verbos absurdos. Por ejemplo, el verbo reflexionar o el verbo pensar. La pregunta es, ¿usted cómo prueba que está reflexionando? ¿Una selfie con la mano acá? O con un libro de Coelho así leyendo, así lo tenga al revés. O una foto de los estudiantes con los ojos cerrados meditando, que esa es la prueba de que están reflexionando sobre su vida, así se estén quedando dormidos. ¿Sí? ¿Qué es reflexionar y qué es pensar como para evidencia? Entonces, en los criterios de evaluación, profes, busquen el verbo que sea más medible, para que la evidencia sea lo más medible posible, para que no dé pie a ambigüedades por parte del evaluador, que le diga, oiga, no, tan bobo usted ahí no estaba reflexionando, usted ahí se estaba haciendo el bobo con la mano en el mentón, 0. ¿Sí? Y lo mismo para los siguientes criterios. Ese es un ejemplo de académica. Entonces, acá, ¿qué hay en evidencias en dominio curricular, planeación, organización y pedagogía y didáctica? ¿Qué hay? Aquí 2 guías, aquí 2 guías, aquí una guía, aquí un acta de reuniones, un acta de actividad. Les pongo el ejemplo ese de actas. En planeación y organización, aquí criterios de evaluación, participa en las actividades del comité de área. Pero usted tiene que poner en las evidencias algo más medible. Imagínese usted poner actas de la reunión del consejo. Entonces el rector le coge cualquier acta y él le dice, usted no aquí no habló nada, usted no participó, ¿sí? Usted no participó. Entonces usted tiene que poner el criterio de cuántas actas. Entonces un acta, listo, un acta. Lo mismo si usted pone un criterio con respecto a consejo académico. Realiza aportes académicos que desembocan en actividades del área. También puedo poner un acta. No tengo, vuelvo y digo, entre más cerrada sea la evidencia, más posibilidad hay que sea exitosa. ¿Sí? Sigo. Evidencias. Entonces acá estoy en dominio curricular. Aquí paso a la administrativa. Bueno, acá aclaro una cosa. La misma guía 31, para que no se escandalicen muchos evaluadores, plantea que una misma evidencia puede servir para varias contribuciones. Le pongo un ejemplo. Una guía puede servir para planeación y organización, pero también puede servir para dominio curricular. Si un rector le dice, ¿dónde dice eso? Mire la guía. Lo dice explícitamente. Es más, pone un ejemplo, no este que yo puse, pero pone otro ejemplo. Entonces, en administrativa, uso de recursos. Entonces resulta que en lo que les mostré ahora de la guía dice, prever y gestionar los recursos necesarios para el desarrollo de su actividad pedagógica. Pusimos de un criterio de evaluación, solicita al rector los recursos necesarios para el desarrollo de la práctica educativa. ¿Qué es eso? La cartica, usted se ha visto que nosotros hacemos un ejercicio como muy bello, muy inocente, como un ejercicio como cuando no sabíamos que el niño Dios era de mentiras. Entonces que uno pedía, mejor dicho, de todo, patines, la bicicleta, todo.
Y arrancan las reuniones de área de nosotros. Y eso no arranca. Ponga. Pidámosle al rector libros y arrancamos con lo más sofisticado de poner ahí. Pida, mapas para todos. Pida, no, computadores para el área para ejecutar proyectos de geografía. Y le entregamos una carta al rector, querido niño Dios. Y al final, con los pocos recursos que tiene la institución, terminan dando 300.000 pesos para unos balones. Y ya, con eso quedaron las cartas. Pero digo este ejemplo porque esa carta es la evidencia de que usted gestiona, como dice la contribución individual, y de que usted lo puso acá como solicitar al rector, y usted tiene la evidencia de que usted le entregó una carta de las necesidades del área. Ya no es responsabilidad suya si el rector podía cumplir o no, pero usted está gestionando las condiciones necesarias para desarrollar una mejor tarea. ¿Sí? Bueno. Lo mismo en el tema de las competencias. ¿Cómo? En la de dominio curricular, si ya pasé, ya estoy terminó contribuciones con la evaluación de aprendizaje, uso de recursos. No me voy a detener en nada porque me recortaron el tiempo, entonces tengo líos, me toca adelantar cosas. Y les pongo este ejemplo. Voy a las competencias comportamentales, que son el 30%. Yo siempre he dicho que la actividad sindical no puede sustituir las funciones docentes. Y yo le digo una cosa, es pésimo docente el que se escuda en lo sindical para decir que no hace sus labores. Y pésimo un sindicalista porque se escuda. Es decir, no, son cosas diferentes. Usted tiene que ser lo más revolucionario es ser el mejor docente. Lo más revolucionario es planear las mejores clases. Lo más revolucionario es ir al fondo del proceso del conocimiento. Lo más revolucionario es ser el más juicioso en horarios y lo demás. Eso es lo más revolucionario. Entonces lo uno no quita lo otro. ¿Sí? Uno lo hace una cosa como cuña. Las clases, usted tampoco puede volver las clases, por ejemplo, el profesor de biología. Profe, alguna clase de biología tiene que dar, pero no se crea el más chacho y el más sindicalista volviendo todas sus clases de biología las clases de la situación del país. Porque si bien usted lo tiene que hacer y es necesario, pero usted tampoco puede finalizar el año y el muchacho no sabe ni qué es la célula, porque eso tampoco es responsable del asunto. No vamos a decir mentiras en eso tampoco, ¿sí? Ese es el tema del fondo del conocimiento, lo científico, ¿sí? Pero por ejemplo, dentro de las tres que se seleccionaron en este ejemplo, está liderazgo, trabajo en equipo y negociación y mediación. En contribución individual, eso está en la propia guía, o sea que ahí no hay nada que inventar, usted escoge unas de ahí. Pero por ejemplo, uno sí puede colocar en esto, en mediación, participan las actividades sindicales que busquen la defensa de los derechos de los integrantes de la comunidad educativa y el cumplimiento de los deberes. Una evidencia de eso, un acta de la reunión con los diferentes estamentos, porque uno también puede hacer reuniones donde como directivo sindical o como dirigente sindical busque la manera de solucionar un conflicto entre un rector y un docente, hacer una mediación en eso. Y eso también lo puede hacer uno dirigente sindical, no solamente es el que da China a las peleas, sino que también en la medida de las posibilidades busca que haya un acuerdo amistoso al interior de la institución educativa. Obviamente uno también cuando le toca dar la pelea la da con todo el gusto del caso, por ejemplo del Manizales, ¿sí? Pero esa tarea, si usted la hace organizada, sistemática, en la parte de negociación y mediación o en los de liderazgo, en la lista larga que hay de liderazgo, lo puede incluir sin ningún problema, ¿sí? Lo puede incluir sin ningún problema. Este es un resumen, voy a hablar de otras más. Seguimiento
Seguimiento. Seguimiento de procesos. El seguimiento de procesos. El seguimiento de procesos. Esto está en la propia guía. Asistir a las reuniones académicas y administrativas convocadas y participar activamente en las mismas. Esto está en la propia guía. Y aquí diseñar unos criterios de evaluación. Participa en las reuniones del consejo académico de la institución. ¿Y cuál es una evidencia? Un acta de la reunión del consejo académico. ¿Sí? Un acta de la reunión. ¿Sí? El trabajo en equipo. Compartir aprendizajes y recursos con diferentes miembros de la institución y ofrece apoyo para el trabajo de otros. Aquí, por ejemplo, puede ser un criterio de evaluación este ejemplo que pongo acá. Realizar capacitaciones sobre ambientes laborales saludables. ¿Sí? ¿Y cuál es la evidencia? Una fotografía de la sesión de capacitación. Sin que usted le permita decir, vea, el rector, acordemos que voy a hacer unas capacitaciones en un horario que acordemos, una por periodo, sobre ambientes saludables. Y la vamos a incluir dentro del componente de trabajo en equipo, dentro de la contribución individual de compartir aprendizajes, que es una capacitación y cuál es la evidencia esa, y queda resuelta. ¿Sí? Entonces, esta primera parte de lo de hoy, estamos con líos del tiempo, es para que tengan herramientas que les permitan dar las peleas al interior de la institución educativa. Esto es una pelea, pero lo que les queremos dar las herramientas es para que esa pelea interna la puedan dar con todos los argumentos del caso. Que el rector le diga, es que tiene que hacer esto, no, es que la norma dice que lo tiene que concertar. Es que las competencias, las contribuciones son estas tres que yo digo, las competencias digo, no, son tres que acordemos los dos y para cada uno. ¿Sí? Es que la contribución es esto, no. Miren que la guía 31 dice que las contribuciones son estas y están explícitas ahí. ¿Sí? Y al final lo que necesitamos es que ustedes, mientras damos la pelea dura que es cambiar esto, tengan las mejores condiciones para sacar una nota alta, porque esta nota depende incluso, muchos de los que se quedaron al borde en la evaluación, en la SDF se quedaron por la evaluación de desempeño, y era absurdo que hubiera docentes con 65. Y claro, un 65 en ese ponderado los terminaba creándoles una dificultad enorme. ¿Sí? Pero en medio de eso voy a plantear la propuesta de FECODE. ¿Sí? Pero para plantear la propuesta de FECODE hay que dejar la siguiente claridad. ¿Cuál fue el origen del 1278? ¿Cuál fue el origen que les dije ahora que era el 1278? Plata. Es el origen del 1278. Lo digo por lo siguiente. El nuevo estatuto también es una discusión de plata. Los decretos, es decir, profes, la pelea principal del magisterio en este tiempo es la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Pensarlo de manera diferente es decirle mentiras al magisterio. Digámoslo de esta manera, con el ejemplo que pongo siempre del barco y el camarote. Digamos que el camarote es el sistema de ascenso, reubicación, es decir, en general el salario de los docentes y las garantías laborales. Ese es el camarote dentro del barco. Pero el barco son los recursos para educación. Si se hunde el barco de los recursos, si se hunde el barco, se hunde con todo el camarote. Entonces, pensar en el estatuto o pensar en el sistema de ascenso, reubicación, sin resolver el tema de financiación, es terminar echando los cuentos entre nosotros. Y de esto se aprovechan muchos avivatos para conseguirse unos votos. No, venga, es que los de FECODE no saben nada.
Yo lo que estoy proponiendo es que ascendamos y nos reubicamos automáticamente derecho. Y FECODE no propone eso, FECODE vendidos. No, yo lo que propongo es que no haya evaluación de ningún tipo. Y FECODE sí está por una propuesta de evaluación. Yo sí soy berraco y yo sí voy a llegar a FECODE a cambiar. No, profe, vea, la evaluación de desempeño está en el rango constitucional. Debe haber evaluación. La discusión es qué evaluación estamos proponiendo. Esa es la discusión de fondo. Pero esas tonterías que se inventan de que tiene que ser derecho, de que no tiene que haber ningún tipo de evaluación, de que peleémonos entre 22.77 y 2.78, digamos que unos somos mejores que otros. Estas son todas tonterías para cautivar incautos, para ponerse en los votos para la dirección sindical. ¿Sí? Para dividirlo. Eso es una tontería. Pero entonces con esas claridades cierro con esto. FECODE tiene una propuesta de evaluación que tiene las siguientes características en ese documento que está la portada ahí. La primera, en un resumen de la propuesta, es que se crea la comisión territorial de la carrera docente, encargada de vigilar todos los asuntos docentes, porque nosotros además tenemos una dificultad. Nosotros tenemos unas especificidades muy determinadas en la labor docente, pero a nosotros nos rigen por el régimen disciplinario único. Es decir, da lo mismo la función de un docente que de un empleado de la Contraloría, por poner un ejemplo. Entonces necesitamos que a través de la Comisión Territorial de la Carrera Docente se especifique hasta unas conductas propias, sancionatorias, pero específicas del tema del magisterio. Vea, no lo voy a desarrollar hoy, pero es parte del asunto. En la propuesta de FECODE ya no va a ser punitiva como está en la propuesta que tenemos, sino diagnóstica formativa. ¿Sí? Es diferente. Lo tercero, el docente es la guía del PI de la institución, y esto es un cambio de fondo. Esto es un cambio de fondo, porque hoy como está el asunto, es que según lo que dice la OCDE de los estándares, lo que dice la guía 31, lo que dicen los decretos, es que el buen docente es el que repite como loro los estándares del ministerio y los DBA. Necesitamos que el docente sea el guía del PI discutido autónomamente ahí. Ese es un segundo cambio. El otro cambio, que la evaluación como tal sea cada 2 años. ¿Sí? La otra, una escala de valoración diferente. Evaluación superior igual o mayor a 80. Básica que sea igual o mayor a 50 y menor a 80, e insatisfactoria menor a 50, una escala diferente, digamos, a lo que se tiene hoy. Y eso es clave porque lo que entraría es en un proceso de mejora. Yo pongo este ejemplo. Si un docente hoy saca 61, se supone que es un docente idóneo, pero si saca 59 se va del sistema. ¿Cuál es la diferencia de 2 puntos a la hora de sus capacidades? Y entonces vamos a volver, ¿es un magisterio desechable? ¿Cuáles son los procesos de mejora? Es decir, eso de excluir a alguien de la carrera docente por 2 evaluaciones es equivalente a decir que los estudiantes que pierdan 2 evaluaciones necesariamente tienen que perder el año, o que toca sacarlos del colegio, peor. Entonces un niño pierde 2 evaluaciones y lo sacamos del colegio, pierde el derecho a la educación, o entramos con ese niño en un proceso de formación para mejorar esas actitudes, todo lo que no tenga supuestamente bien. Es que lo de bien es un criterio. Lo otro, la propuesta de FECODE es crear unos incentivos para las mejores evaluaciones, incentivos que tengan que ver con prelación a la hora de becas de maestría, de doctorado, de años sabáticos y los demás incentivos que están integralmente en la nueva propuesta de estatuto. FECODE también elimina el principio de concurrencia. Yo les había dicho al principio, cuando estaban los criterios de evaluación, universalidad, transparencia, todos esos, les había anticipado que FECODE, con el único que no estaba de acuerdo, era con el último, que es el principio de concurrencia.
La siguiente propuesta de FECODE dentro del estatuto es que pasaría la evaluación a ser un periodo mínimo de 3 meses como está hoy, a un periodo mínimo de 5. Porque es que le digo una cosa, evaluar a alguien que tenga 3 meses en una institución es demasiado corto para ver qué procesos puede llevar a cabo, ¿sí? Este siguiente es un cambio también muy de fondo en la evaluación, y es que la evaluación ya no lo hace una persona, sino que la hace un colectivo, y es el consejo directivo. Pero aquí voy a decir algo, aquí hay muchas cosas que tienen que ir de la mano. Profes, aquí nos tenemos que meter en la pelea de que los consejos directivos sean elegidos de manera democrática y no a dedo por los rectores. El consejo directivo no es un club de amigos del rector, no es el comité de aplausos, y eso está en la ley 115, en el decreto reglamentario 1860. Vamos a exigir cumplir eso, ¿sí? Y necesitamos que ese consejo directivo, bueno, en la propuesta ese sería el evaluador, ¿sí? Ese sería el evaluador. Y finalmente, dentro de la propuesta de FECODE que está condensada en este documento, aunque ya hay una nueva versión, propuesta de estatuto docente presentada por FECODE, está que se crea el Comité Nacional de Evaluación Docente, en donde estén universidades públicas que tengan criterio con el tema de formación docente, en donde FECODE tenga representantes, obviamente en donde esté la Secretaría de Educación, pero que no sea como los comités de hoy. Por ejemplo, comité de zonas de difícil acceso, eso es un grupo en el que el secretario de Educación mete a todos sus amiguetes y nos pone a nosotros, solo va uno de Educal y siempre votan y terminamos con una minoría pues absurda, sino un comité garantista que permita discutir todo lo de evaluación docente con criterios académicos, con criterios formativos, ¿sí? Esa es la propuesta de FECODE frente al tema de evaluación, dejando claro que tiene que haber evaluación, y en eso no vamos a decir mentiras desde Educal, ¿sí? Y también hay que decir una cosa, la evaluación de desempeño no es un mecanismo de sanción disciplinaria. Voy a poner un ejemplo. Resulta que cualquier profesor un día no fue a trabajar. Le iniciaron un proceso por abandono de cargo. El abandono de cargo va no a inspección y vigilancia, sino a control interno disciplinario o a la Procuraduría de manera preferente, y de ahí saldrá una sanción que determinará si al docente le descuentan plata, o lo inhabilitan, o le ponen una multa, una sanción disciplinaria. Pero el rector no puede sancionar disciplinariamente vía evaluación de desempeño, salvo que diga lo siguiente. Vamos a poner un ejemplo absurdo. Salvo que en las evidencias diga, un ejemplo absurdo voy a poner, el docente se compromete, evidencia, registro de las cámaras del colegio en donde todos los días entra temprano. Entonces el rector le dice, bueno, en la evidencia decía que usted todos los días iba a entrar temprano, este día no vino, por lo tanto sí lo puedo evaluar por ese tema. Pero si no está consignado en el acta inicial, no es objeto de evaluación. Lo voy a poner peor, ni siquiera un delito. Es que le voy a bajar la evaluación de desempeño porque usted atropelló a alguien, como el caso de Manizales. Le voy a bajar el liderazgo. No, nada tiene que ver. Es decir, como dice el cuento, no revuelva el caldo con las tajadas. La sanción penal es una, y la sanción y el tema de la evaluación de desempeño es otro cuento. Lo mismo con la participación en actividades sindicales. Que es que yo me fui para paro media jornada o el paro completo. Recuerde que yo lo evalúo. Sí, señor rector, pero dígame en qué parte de la evaluación de desempeño acordamos que yo no iba a participar en las movilizaciones, o que por cada 3 participaciones me bajaban esos puntos. Si usted me demuestra que eso dijo ahí, yo le acepto la rebaja en la nota de evaluación de desempeño. Si no lo dice, no me eche cuentos y seguiré participando en las actividades. ¿Sí? Cierro con lo siguiente. Dime. Aquí en la parte de seguimiento del proceso,
vamos a la guía que implica seguimiento de procesos. Seguimiento de procesos, así está en la guía. Entonces dice, seguimiento de procesos, ¿qué es? Capacidad para cumplir las condiciones de funcionamiento del establecimiento y respetar los canales de comunicación, así como para involucrarse en el diseño, la ejecución y la evaluación de las actividades institucionales. Esta competencia se manifiesta cuando el docente, entonces, cuando en el cuadro de contribuciones dice contribución, usted puede seleccionar en seguimiento de procesos cualquiera de estas 4, o si van a incluir una que no esté, que sea acordada. Entonces yo puedo decir, voy a colocar, desarrolla sus actividades de acuerdo con el calendario y la jornada escolar. Ah, ¿que por qué voy a colocar esa? Porque la guía lo plantea. O voy a colocar, interactúa efectivamente con las diferentes instancias de la institución para optimizar el desarrollo de sus propias actividades, o asiste a las reuniones académicas y administrativas, o apoya el análisis de la autoevaluación. Y eso lo pongo en seguimiento de procesos. Acá miren, asistir a las reuniones académicas y administrativas convocadas y participar activamente en las mismas. ¿Qué criterios de evaluación puse ahí? Participa en las reuniones del consejo académico de la institución. ¿Qué criterio de evaluación? ¿Qué evidencia? Un acta de la reunión del consejo académico. Otra, realiza reuniones periódicas del comité de área. Una evidencia, un acta de reunión del comité de área. Eso es seguimiento a procesos. Eso está muy definido en la propia guía. Sí, no necesitamos que los rectores y el evaluador se inventen la bicicleta, ya está inventada. ¿Sí? Ya está inventada. Y cierro con esto. Profes, vean, estamos ante un gobierno, tanto el 2015, 2017 como 2019, que está incumpliendo sistemáticamente los acuerdos. Y estamos en una situación muy complicada. Si no se resuelve el tema de financiación, no es posible resolverlo de relaciones técnicas. Y no es posible resolver cosas de ascenso, reubicación ni de estatuto. Lo voy a poner así, profes. Nosotros estamos muy cómodos en cosas. Nosotros creemos que por mal que nos vaya, nos liberan. Por mal que nos vaya, entonces somos cómodos. En Manizales pasa más que en Caldas. En Manizales el docente dice, si me liberan, yo quedo ahí mismo en Manizales y se acabó el asunto. Y el de Caldas al final también dice, si a mí me liberan, pues quedo, pero quedo con trabajo. Profes, ojo con esos 3 escenarios. Cuando Manizales se volvió entidad territorial certificada después de la ley 715, que empezó a responder por sus propias finanzas, docentes de Manizales, más de 460 docentes de Manizales sobraron y terminaron en los últimos rincones de este departamento. Entonces hay 3 posibilidades: o que lo liberen, o que hagan lo que dice la ley 715, que es que supriman la plaza, o lo de la región administrativa de planificación RAP, que es el embeleco del secretario de Educación de Caldas más el anterior secretario de Educación de Manizales, con Quindío y Risaralda, y les quieren sumar Antioquia y Tolima, y están vendiendo el cuento con la filantropía de que es que para que la gente pida traslado más fácil, y que qué rico que usted se va para Pereira, para la Querendona, Trasnochadora y Morena. No, paja, realmente eso es una forma para que, si en última la plaza no la puede ubicar acá por matrícula, usted pueda terminar en cualquiera de los rincones de esos departamentos. Es decir, que pueda terminar de Chinchiná en Chaparral, sin ningún problema. O que pase con los trabajadores, como los trabajadores del Hospital de Caldas hace 20 años, que cuando les cerraron el hospital de verdad y se los abrieron de mentiras, terminaron con sus plazas suprimidas. Profes, esta bomba del tema de financiación, esto no da para mucho tiempo. Entonces el énfasis en las peleas es ese, y el énfasis también tiene que ser en cambiar a quienes malgobiernan este país, en cambiar la dirección del Estado. Esa es otra pelea también clave. Por eso es absolutamente importante que en la siguiente jornada de movilización y la de todos participemos, nos movilicemos, estemos con todo el criterio, es decir, a pelear, que eso es lo único que nos ha permitido avanzar poquito o mucho o no retroceder. Nada ha sido gratis, profes.
Nada ha sido gratis. Para poder cumplir estatuto y lo demás, avanzar en la fórmula para el Sistema General de Participaciones, para salvar en general el sistema de educación. Muchísimas gracias. Víctor, muchas gracias.